Problema 5. Una persona con una masa de 70 kilogramos tiene un peso de alrededor de 700 newtons. Si la persona está haciendo flexiones como se muestra, ¿cuáles son las componentes verticales de las fuerzas erigidas por el piso en las manos y en los pies? Bueno, tenemos esta imagen que muestra el diagrama y después sabemos que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Para esto tenemos las fuerzas ejercidas en las manos y en los pies, en lo cual tenemos que calcular esto. Después tenemos que la fuerza ejercida en los pies más la fuerza ejercida en las manos menos 350, que es igual a 0. Bueno, aquí puse la simbología que significa Ft, que es igual a pies, y Fh, que es igual a las manos. Y este 350 aún no nos lo ha dado en el problema, pero a continuación explicaremos de dónde sale. Para sacar el 350, lo que tenemos es el centro de la masa. Sobre esto se aplica una fuerza de 700 newtons, que ya se había mencionado. Entonces solo lo vamos a dividir a la mitad, que es 350, ¿ok? Por lo tanto, bueno, también tenemos en los demás datos que 1.6 es igual a la longitud total del cuerpo en metros. Esto multiplicado por la fuerza aplicada en las manos menos 350. De tal manera que quedaría así: 1.6 por FH. Esto es igual a 0. Ahora, sustituyendo esto, diremos que 350 newtons sobre 1.6 metros es igual a 219 newtons, que es la fuerza que carga cada mano. Por último, la fuerza en el que el pie son 350 newtons menos 219 newtons, encontramos arriba, porque el peso que se cargan en las manos ya no lo cargan en los pies, y al hacer la operación nos da un resultado de 131 newtons, que es lo que se carga en los pies. El problema 6 nos dice lo siguiente. Una persona con el brazo superior vertical y el brazo delantero horizontal tiene una masa de 4 kilogramos. La masa del forearm es de 1.5 kilogramos. Considere 4 fuerzas que actúan sobre el antebrazo. F por los huesos y los ligamentos de la parte superior del brazo y el codo. T por el bíceps. 40 newtons por la masa y 15 newtons como el peso del brazo. Los puntos de aplicación se muestran en el dibujo. Calcula los componentes verticales de F y Y. Como se muestra, ahora podemos empezar diciendo que el momento es igual a la fuerza por la distancia y la sumatoria de los momentos es igual a 0. Representando esto quedaría de la siguiente manera. La sumatoria es igual a F por la distancia, que va a ser igual a 0. Ahora tenemos que la fuerza en este caso es T, y se le va a multiplicar por una distancia que es 5 centímetros, como se muestra. Ahora tenemos que la fuerza en este caso es T, y se va a multiplicar por una distancia que es 5 centímetros, como lo tenemos en la imagen. Representado esto, quedaría de la siguiente manera. T por 5 centímetros menos 15 newtons, que esto es la fuerza por la distancia total que tiene, en el cual se va a sumar también 10 centímetros y 5 centímetros, dando un total de 15 centímetros. Ahora, menos 40 newtons
que va a multiplicar eso por la distancia total del brazo, que son 38 centímetros. Y todo esto va a ser igual a 0. Tenemos que menos t se va a multiplicar por 5 centímetros. Y esto será igual a menos 15 newtons por 15 centímetros. Menos 40 newtons por 38 centímetros. Ahora, para quitarle el signo negativo, se va a evaluar la multiplicación por menos 1. Y esto nos dejará la ecuación de la siguiente manera. T por 5 centímetros, que va a ser igual a 15 newtons, por 15 centímetros, más 40 newtons por 38 centímetros. Ahora, haciendo las debidas multiplicaciones, que son 15 newtons por 15 centímetros, va a dar un total de 255. Y haciendo también la multiplicación de 40 por 38, va a dar un total de 1520 newtons. Ahora, despejando el 5 que tiene T, va a pasar de la siguiente manera. T, que en su forma original estaba de la siguiente forma. Pasándolo, va a quedar dividiendo, va a quedar así. Sobre 5, dándonos un total que T va a ser igual a 349 newtons. A continuación evaluaremos las fuerzas sumando las fuerzas verticales. Entonces tenemos que la sumatoria de Fy es igual a 0, lo cual será igualada a la fuerza pero con el signo negativo. Esto debido a que la fuerza tiene una dirección hacia abajo, más la fuerza en T, menos 15 newtons, menos 40, pero ya sabemos que tenemos como resultado de que la fuerza en T y solamente lo sustituiremos. Y esto quedaría de la siguiente manera. La sumatoria de Fy es igual a 0, que también va a ser igual a menos F más T menos 15 menos 40. Despejando esto, da como 349 newtons, 15 newtons menos 40 newtons, dando como resultado que F es igual a 249 newtons. El problema 7 dice así: cuando el brazo se estira horizontalmente, el músculo deltoides lo sujeta. La situación se muestra esquemáticamente. Tenemos que determinar F y T. Ahora, tenemos nuevamente que la sumatoria del momento es igual a F, que multiplica a la distancia. La sumatoria del momento va a ser igual a F, que va a multiplicar a la distancia, y esto va a ser igual a 0. Entonces, decimos que la sumatoria
de los momentos en Y serán igual. Tenemos que la sumatoria de los momentos en Y va a ser igual a T por seno del ángulo menos 15 centímetros menos 175 newtons, y esto va a estar multiplicado por 33 centímetros, que va a ser igual, todo esto siendo igual a 0. Ahora, ¿por qué seno? Bueno, esto se debe al descomponer f y t gracias a una identidad trigonométrica. Después, despejamos t y nos queda de la siguiente manera. T va a ser igual a 175 newtons por 33 centímetros. Todo esto dividido por el seno de 17 multiplicado por 15 centímetros. Y esto va a dar igual a 5775 sobre 4.39, dando un total igual a 1317 newtons. Después, calculando el ángulo y fuerza sobre la articulación, tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a menos T por coseno del ángulo más f de x. Esto igual a 0. Despejando fx nos va a quedar igual a T por coseno de 17, que va a ser igual a 1219 newtons. Entonces, fx es igual a 1317 newtons, que va a multiplicar a coseno de 17, y esto es igual a 1219 newtons. Ahora, la sumatoria de fx es igual a menos t por el seno del ángulo menos fy menos w, y esto es igual a 0, pero desconocemos a fy, y entonces lo que tenemos que hacer es despejar a fy, y lo que nos queda es así: 1317 newtons por el seno de 17 menos fy menos 175 newtons va a ser igual a 0. Despejando fy va a quedar de la siguiente manera: aplicando teorema de Pitágoras, tenemos que f es igual a 1259 al cuadrado más 210 igual al cuadrado. Todo esto dentro de raíz cuadrada, lo que viene dando que f va a ser igual a todo lo que escribimos arriba en raíz cuadrada, y nos va a dar como resultado 127 newtons. Entonces tendremos que tangente de alfa es igual a f de y sobre fx, sustituyendo queda 210 sobre
1254. Y esto nos va a dar como resultado que el ángulo va a ser de 9.46 grados. Y con esto terminaríamos el problema número 7. Problema 8. Cuando una persona se agacha, la geometría del talón es como se muestra. Determine T y F. Supongamos que todas las fuerzas actúan como se muestran en el dibujo. Como sabemos, el momento está dado por la fuerza multiplicada por la distancia. La sumatoria de los momentos debe darnos igual a 0. La suma de los momentos es igual a T por el seno de 38 multiplicado por 0.6 centímetros más 1600 newtons multiplicado por 50 centímetros. Esto es igual a 0. Tenemos que TY es igual a 1600 newtons por 50 centímetros. Entre 0.6 centímetros por el seno de 38. Esto es igual a 21.656 newtons. Ahora, para calcular la fuerza tenemos que la sumatoria de todas las fuerzas en X es igual a T por el coseno de 38 más la fuerza de X, que es igual a 0. Ahora tenemos que despejar la fuerza en X y tenemos que es igual a 21.656 newtons por el coseno de 58. Y esto nos da igual a 17.065 newtons. ¿Ya? Ahora la sumatoria de las fuerzas en Y, que es igual a la fuerza Y más T por el seno de 38 más 2.600 newtons, que es igual a 14.932 newtons. Vemos que la fuerza es igual a la raíz cuadrada de fx cuadrada más fy cuadrada. Esto nos da un resultado de 17.065 al cuadrado más 14.932 al cuadrado. Esto nos da un igual a 22.676 y como son dos pies, así que lo tenemos que dividir entre 2. Y así tenemos como resultado 11.338 newtons. Después sacamos la tangente de alfa, que es igual a 14.932 entre 17.065. Esto es igual a 0.88. Y ahora solo el resultado final es de 41 grados.